Buenas tardes, estimados participantes. A nombre de CEPAIS, ESIEMBE y CEPAS SUSEMU, les damos la bienvenida a la primera ponencia del taller Todos Cuidamos la Salud de Mamá, celebrando la Semana Mundial de la Maternidad Saludable y Segura, a cargo del nutricionista Andy Gabriel Gutiérrez Quispe, quien es nutricionista egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en nutrición clínica, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestrando en nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, labora en el Centro de Salud San Alejandro, el Programa Nacional CUNAMás, en la Red de Salud Leoncio Prado y en el Hospital Regional de Apucallpa, docente invitado de la Universidad Nacional de Ucayali. Cabe resaltar que podrá responder sus dudas al finalizar su presentación, por lo que les pedimos que dejen sus preguntas escritas en el chat de Zoom en el transcurso de la ponencia. Adelante, nutricionista. Buenas tardes, gracias por la presentación. Ya, ¿se ve la imagen? Sí, nutricionista. Ya, vamos a empezar ya. Ya, el de hoy día que vamos a tocar es nutrición saludable en el embarazo. Ya, como ya voy a presentar, mi nombre es Andy Gutiérrez Quispe, nutricionista. Ya. Para eso vamos a hacer unos conceptos rápidos nada más sobre los ciertos cambios que se producen durante el embarazo, ya cambios fisiológicos. Uno de los cambios más notorios es el volumen y composición de la sangre. Principalmente hay una expansión del volumen sanguíneo en un 50, casi un 50%, y va a variar de acuerdo al tipo de la persona, ¿no? Y esto va a generar dos cosas. Uno, que si disminuye ciertos valores, como es el caso de hemoglobina, la albúmina, sérica, otras proteínas y vitaminas hidrosolubles, principalmente después del primer trimestre. Y a la vez también se genera un aumento de las concentraciones séricas de vitaminas liposolubles y otras fracciones lipídicas como triglicéridos, colesterol y ácidos grasos libres, como una fuente de reserva, ¿ya?, para asegurar un transporte de nutrientes suficiente al feto. ¿Ya? A nivel digestivo, el cambio principalmente que se da en el primer trimestre pueden aparecer las náuseas, los vómitos, seguido de retorno del apetito. Puede ser un apetito voraz. Las personas tienden a no comer en los primeros 3 meses, y después vienen en algunos casos a querer comer más de lo debido, como un apetito compulsivo, ¿ya? Y a veces se genera compulsión por algunos alimentos o aversión a algunos de ellos, o a veces no quieren probar un tipo de alimento, que no lo quieren ni ver. De ahí viene otra cosa más, que es el tema del estreñimiento. La relajación del esfínter inferior y la presión del útero en crecimiento sobre el estómago pueden causar regurgitación y reflujo gástrico. La placenta y el entorno uterino. La placenta produce varias hormonas responsables de regular el crecimiento fetal y desarrollo de los tejidos de soporte materno, y viene a ser el medio para el intercambio de nutrientes, oxígeno y productos de desecho. Entonces, al tener a ver, ¿cómo se podría decir esta parte? Un mayor, la ponemos de ejemplo. El tema de retardo de crecimiento intrauterino principalmente se debe a veces por un tema de una placenta muy pequeña, ¿ya? Porque a veces genera de que en ese espacio no haya todos los nutrientes para que el feto se pueda desarrollar adecuadamente, ¿ya? Entonces, la idea bueno, antes se creía, ¿no?, de que el bebé, así la mamá se alimenta, no se alimenta, el bebé se alimentaba, trata de buscarse para alimentar y poder crecer. Sí,
Sí hace eso el bebé, pero en cierta medida el cuerpo humano no puede formar todos los nutrientes necesarios para poder alimentar al bebé. Entonces, la única forma de yo dar todos los nutrientes al bebé es a través de la alimentación de la mamá. Si la mamá no ingiere todos los nutrientes necesarios, va a haber cierta deficiencia de algunos nutrientes. El bebé no lo va a poder asimilar. Vamos a ver. Ya. Entonces, el efecto del estado nutricional sobre el resultado del embarazo. Vamos a esta parte. Cuando hablamos de malnutrición, es un aumento de peso o un exceso o un déficit de peso, ¿ya? Durante el proceso del embarazo. Esto me puede generar retraso de crecimiento intrauterino, puede generar el bajo de peso de la gestante, anemia materna, va a generar nacimientos pretérminos, hemorragia materna, hay alteración de crecimiento y desarrollo del niño, hay complicaciones postpartos, hay complicaciones fetales y neonatales, hay una disminución en la función cognitiva y conductual, se pueden generar defectos de nacimiento, preeclampsia y eclampsia, bueno, y la resistencia materna a la insulina. Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar a la gestante? Si tiene un peso adecuado, o si su embarazo está iniciando con un peso adecuado, o con bajo peso, o con obesidad, o sobrepeso. Hay una fórmula clásica que es el índice de masa corporal pregestacional. Lo llaman pregestacional principalmente porque el peso lo consideran antes del embarazo. Bueno, ¿cómo voy a saber yo? Bueno, la única forma es preguntar a la gestante cuánto pesaba normalmente antes de su embarazo. Y ella nos va a decir, yo pesaba 50 kilos, 55, 56 kilos. Entonces, con ese peso que ella nos dice, lo tomamos con nuestro peso pregestacional, peso antes del embarazo. Eso lo vamos a dividir entre la talla, pero la talla tiene que estar expresada en metros. Y eso elevado al cuadrado. Entonces, supongamos que la persona nos dice, que esta persona nos dice que pesaba 60 kilos y medía 1,67. Entonces yo divido 60 kilos entre 1,67 por 1,67. Y eso me sale un resultado. Ese valor lo voy a tener que clasificar. Si el valor me sale menos de 18,5, entonces la gestante está iniciando su embarazo con un grado de delgadez. Si me sale entre 18,5, entre el rango de 18,5, mayor a 18,5 y menor a 25, está con un peso adecuado, normopeso. Y si su peso, si el rango me sale entre 26 y 27, entonces estoy entre el rango de 25 a menos 30, estoy clasificando con un sobrepeso. Si es mayor a 30, ya me sale un grado de obesidad, es mayor o igual a 30. ¿Ya? Esta data es de la IOM, del Instituto Americano de Medicina, que establece valores, ¿ya? Y que también lo ha tomado la FAO como referencia y la OMS. Una vez que yo tengo ya clasificado cómo está la persona, cómo si está empezando su embarazo con bajo peso, normopeso, con sobrepeso, obesidad, yo tengo que saber cuánto es la recomendación de ganancia de peso que debe ganar ella durante su embarazo. Si el embarazo es único, ya, entonces la persona debería haber ganado durante todo el proceso del embarazo 12,5 kilos a 18 kilogramos. Si tiene un peso normal, el rango va a salir entre 11,5 a 16 kilogramos. Si tiene sobrepeso, va a ganar de 7 kilos a
5 kilogramos. Y si tiene obesidad, es de 5 kilogramos a 9 kilogramos como máximo. Ese es el rango de peso que debe ganar. Entonces, si la persona sale con un valor normal, supongamos que pesa 60 kilos, mide unos 58, debe estar por acá. 60 más 11.5 serían 71.5. Más 16 serían 76. 71.5 a 76. Ahora, ¿cuál debo escoger? ¿El de acá o el de acá o el rango? Bueno, para esto también se toma como referencia la talla, ¿ya? La persona tiene que ser mayor, bueno, su talla tiene que ser superior a 1.57 para que puedas considerar mayor a un 11.5. Si la persona, por ejemplo, te mide 1.55, 56, 1.50, que hay bastante casos acá, pero eso es la talla principalmente de las mujeres, ellos tienen que ganar siempre casi el límite. 12.5, 11.5, 7 si es sobrepeso y si es obesidad, 5. Es decir, la gestante mide unos 67, 62, 63, 65, unos 70. Entonces su ganancia debe ser ya por el límite casi superior, llegando a este límite. ¿Ya? Entonces siempre también influye la talla, mayor a 1.57. Hay otro punto más que siempre, en el primer trimestre la ganancia es mínima, ¿ya? Es mínima, no se gana casi mucho peso. Siempre la máxima ganancia de peso se da entre el segundo y el tercer trimestre. Hay unas recomendaciones también de ganancia de peso para las gestantes con embarazo múltiple, ¿ya? Los mellizos, gemelares, considerando el índice de masa pregestacional. Entonces, en esta parte de si la persona es delgada o bajo peso, delgadez bajo peso, menos de 18.5, de acuerdo a su índice de masa pregestacional, la recomendación de ganancia de peso total, no hay datos que nos pueda decir cuánto sería el rango de ganancia de peso. ¿Ya? Entonces, se trata de ver dentro de la evaluación al paciente cómo está dentro de ese proceso de ganancia de peso. Buscamos una meta y de acuerdo a la evaluación tanto ginecológica se va viendo cómo va desarrollándose el feto. ¿Ya? En esa parte sí. Si la persona, por ejemplo, nace está con su embarazo con un índice de masa corporal normal, la ganancia siempre dice al menos entre 17 kilogramos hasta 25 kilogramos. En sobrepeso, de 14 hasta 23 kilogramos. En obesidad, de 11 hasta 19 kilogramos. ¿Ya? Y eso también igualito va a depender de la talla. Entonces, ¿por qué aumenta tanto de peso? Dirán en esa parte, ¿no? La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué debería aumentar de peso la gestante? ¿Por qué? Porque principalmente el peso está distribuido. Uno, el peso del feto, que varía entre 3.5 a 3.8 kilogramos. Los depósitos de grasa y proteínas, que son casi 3.3 kilogramos. El tema del sangre, el volumen sanguíneo, 1.8. Los líquidos tisulares, 1.2. El crecimiento del útero, 0.9. El líquido amniótico, 0.8. La placenta y el cordón umbilical, 0.68. Y el tema de las mamas, el crecimiento de las mamas, 0.5, 45, ¿ya? Donde se va a acumular también el tema de depósitos de grasa para el tema de la formación de leche materna. Los requerimientos de nutrientes durante el embarazo. Bien. En esta parte hay un tema de controversia. En sí la alimentación de la gestante no debe ser tan distinta a la alimentación sana o saludable de una persona que hace una actividad físicamente activa, que hace sus actividades cotidianas.
La OMS en el 2001, estableció para las mujeres gestantes no obesas un aporte calórico adicional de 85 kilocalorías por día, 285 kilocalorías y 475 kilocalorías. Todo eso para el primero, segundo y tercer trimestre. Entonces, la recomendación no es mucho. No es mucha la variación durante el primer trimestre. De 85 calorías, eso equivale, por ejemplo, a comerse menos. Una manzana te aporta casi 80, 60, 70 calorías. Una manzana, un plátano sí te está aportando casi 110, 100 calorías. Nada más. O sea, de lo que yo comía normalmente antes de mi embarazo, ahora que me he embarazado, debería consumir solamente una fruta adicional para poder yo tener un peso, una ganancia de peso saludable. Ya en el segundo trimestre sí aumenta un poco a 285 kilocalorías, que esto equivale a un pequeño refrigerio. Es un refrigerio que llevaría un niño de cuarto, de sexto de primaria, ya que equivaldría a un pan con queso, una fruta y un refresco, que irían ya a las 285 calorías, nada más como un acompañamiento. En el tercer trimestre, sí ya el incremento es un poquito más, porque aquí es donde hay mayor crecimiento del fetal, y también se está empezando a hacer el tema de la reserva de grasa. Acá ya estamos hablando ya de 475 kilocalorías, los últimos 3 meses. Acá ya estamos hablando de 2 refrigerios, tanto a media mañana como a media tarde, para poder yo llegar a este tipo de cantidad de calorías requeridas y poder yo tener una ganancia de peso óptimo. Entonces, los carbohidratos, tenemos que optar por carbohidratos saludables. Carbohidratos saludables. ¿Qué significa carbohidratos saludables? Dentro de los grupos de carbohidratos tenemos carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples principalmente son todos los alimentos que tengan azúcar o derivado de pastelería, todo el tema de repostería, pastelería, ya que esos alimentos tienen un efecto en nuestro cuerpo. Ya, estos alimentos, principalmente los carbohidratos simples, tienen un efecto hiperglicémico y a la vez hiperinsulinémico. Ya, entonces, lo que se hace con las recomendaciones a nivel de la gestación es fomentar en la gestante el consumo de carbohidratos complejos, porque estos tienden a absorberse más lentamente. Y así evitamos el hiperinsulinismo reaccional al incrementar la glicemia. ¿Ya? ¿Qué significa en esta parte? Nosotros cuando bebemos un vaso de refresco endulzado con azúcar, nuestra glucosa postprandial va a subir rápidamente. Y ese mecanismo, nuestro cuerpo, como un mecanismo de acción, va a empezar a liberar insulina para poder contrarrestar y volver a la normalidad a la glucosa en sangre. Entonces, el hacer siempre eso, consumir carbohidratos simple, elevar mi glucosa, liberar insulina para normalizar la glucosa sanguínea, siempre hacer eso durante todo el día, generamos como un tema de resistencia a la insulina a largo plazo. Por eso no es recomendable hacer abuso del consumo de alimentos que tengan demasiada cantidad de carbohidratos simples, ¿ya? Por ese efecto que producen en el cuerpo. Entonces, los carbohidratos complejos vienen a ser todos los alimentos que no sean carbohidratos simples. El arroz es un alimento, es un carbohidrato complejo, las pastas, las frutas enteras son carbohidratos complejos, ya los granos integrales, la avena. Entonces son carbohidratos complejos.
Las grasas saludables se va a fomentar el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, incluyendo los ácidos grasos linoleico y linolénico. El linoleico, que es el omega 3, y el linolénico, que es el omega 6, las cuales se encuentran principalmente en el aceite de semillas, aceite de oliva, de maíz, girasol, maní, pescados oscuros. ¿Por qué recomendamos esto? Porque al final esto forma como un tema de reserva para el feto, ¿ya? Y hay un tema con el uso del ácido graso omega 3, y principalmente con el DHA, ya que tiende a formar todo el tema de la parte, la estructura cerebral del feto. Ya, entonces, por eso algunas guías recomiendan la suplementación de omega 3, ya, como un tema preventivo, si es que las gestantes no tienen un buen consumo de omega a través de la dieta. Con respecto a las proteínas, se trata de fomentar el consumo de proteínas de alto valor biológico de origen animal, tales como las carnes blancas, pescados, sangrecita, hígado, huevos y entre otros. Esas son las proteínas de mejor calidad, pero ante la imposibilidad o la falta de recursos económicos en ciertas gestantes, en ciertos sectores socioeconómicos, si no hay la posibilidad de poder comprar estos alimentos por el tema del costo, entonces lo que se trata de buscar es siempre la mezcla de dos tipos de proteína. Una proteína que venga derivada de los cereales, de los leguminosas, ya, que es la lenteja, el garbanzo, el frijol, combinado con la proteína derivada de cereales, combinada con arroz, con fideo, o la proteína derivada del tubérculo, que puede ser de las papas, camote, yuca. Pues esa mezcla de esos alimentos tienden a veces a complementarse con el tema de los aminoácidos limitantes y poder dar una mejor calidad de aminoácidos a nivel de la dieta, y eso puede satisfacer las necesidades del feto y también de la gestante. Hay un punto que debemos también tener consideración, como es el tema del hierro durante el proceso de la gestación. Sí o sí nos dicen que debemos consumir alimentos de origen animal por el tema del hierro, ¿ya? ¿Por qué? Porque durante el proceso del embarazo hay un incremento de lo que es el tema de requerimiento de hierro. Antes del embarazo, la mujer pierde sangre a través de la menstruación y sus necesidades de hierro son un poquito mayores que el del varón, porque el varón no menstrua. Cuando la mujer se embaraza, ya, a partir de los primeros meses va a empezar el crecimiento de las necesidades de hierro como fuente de reserva, y también las necesidades de hierro para el feto, ¿ya? Para el feto. Estas necesidades que acá le hace la madre, lo hace como un tema de reserva, ¿ya? Y esto también, el tema del feto lo requiere también para tener una buena reserva de hierro, ¿ya? Porque pues una vez que nazca el feto, el bebé, el bebé va a nacer con una cierta reserva de hierro. Y la leche no tiene buena cantidad de hierro, ¿ya? La leche no tiene buena cantidad de hierro. Entonces lo que pasa es que cuando el feto tiene una reserva, esta reserva nos dura, si hay buen adecuado consumo de hierro por parte de la gestante, el feto puede vivir
tranquilamente con lactancia materna hasta los 6 meses, ¿ya? Y no generar una deficiencia de hierro. Es decir, la mamá no ha tenido una buena alimentación con alimentos de origen animal o buena suplementación de hierro, no consume adecuadamente, el feto a los 3 meses ya posiblemente 3 o 4 meses pueda presentar deficiencia de hierro. Ya, esa deficiencia de hierro puede presentar el feto. La lactancia no va a cubrir la demanda que necesita. Sí, el tema de la leche materna tiene un hierro bien altamente biodisponible, pero que no va a satisfacer al 100%. Por eso los bebés que no tienen una buena alimentación por parte de la mamá con alimento fuente de hierro, lamentablemente entre los 3, 4 meses están presentando ya anemia. Es por eso que las nuevas guías del Ministerio de Salud están aconsejando la suplementación con hierro a partir del 4.º mes. Entonces, el contenido de hierro en 100 gramos de alimentos de origen animal. Acá hay un tema, ¿no? Pues nosotros debemos decir que debemos consumir sangre de pollo, vaso, hígado de pollo, riñón, bofe, pavo, carne de res, pescado, carne de carnero pulpa y pollo. La sangre de res tiene 29.5 miligramos de hierro por cada 100 gramos de sangre, hay 29. Por cada 100 gramos de pollo hay 1.5 gramos de hierro. Ya. Lo que tenés que entender también es un tema de la biodisponibilidad. ¿Qué significa la biodisponibilidad? Que este hierro que yo voy a consumir de 29.5 no se va a absorber todo. Yo me como mis 100 gramos de sangre cocida, como un guiso, un aderezo con yuca. Lo hago, me consumo, no estoy consumiendo 29 miligramos de hierro. Estás consumiendo, pero no se está absorbiendo esos 29, se está absorbiendo un cierto porcentaje. Mayormente va en un rango de 10 hasta un 30% que se pueda absorber. ¿Ya? Que se pueda absorber. Entonces un 10 a un 30, que puede ser 2.9 o 3 miligramos de hierro que estoy absorbiendo. Cuando de acá se saquen 1.5, que se absorban un 10%, un 15%, y es 0 y tanto que están consumiendo miligramos, casi nada. Si consumen alimentos de origen vegetal, que es como el tema de 10% si es que tú lo agregas, lo mezclas con vitamina C. La vitamina C ya no incrementa la disponibilidad de hierro, sigue siendo igual la misma. El alimento de origen animal es un alimento altamente biodisponible, ¿ya? Más bien que esto, si tú lo combinas con alimentos como la lenteja, esto también estimula la absorción de la lenteja. Los alimentos de origen animal ricos en ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina necesaria para la producción del ADN. Si las cantidades sin las cantidades adecuadas de ácido fólico, la capacidad de división a nivel celular podría verse afectada y posiblemente provocar un crecimiento pobre en el feto en la placenta. ¿Cuál es la consecuencia más grave, principalmente del ácido fólico? Es el defecto del tubo neural que se forma en el primer mes del embarazo. Entonces, la famosa espina bífida, que algunos bebés nacen con esa deficiencia. Y ya principalmente es por deficiencia de ácido fólico. Los alimentos que tienen principalmente este tipo de compuestos son alimentos, el hígado, los cereales, frutos secos, legumbres y alimentos de hojas verdes. ¿Ya? Esos tienen el ácido fólico.
El consumo de alimentos de origen animal también es el tema de alimentos fuente de calcio. Y ahorita hay una evidencia de que la deficiencia de calcio está asociada principalmente a un aumento de riesgo de hipertensión, la preeclampsia, inducida en el embarazo, lo cual incluye la preeclampsia y la eclampsia de la hipertensión. ¿Ya? Entonces, se está viendo en algunos estudios que las personas que tienen un bajo déficit, consumo de calcio, si se llega a suplementar, y tienen cuadro de hipertensión, preeclampsia o eclampsia, si se da la suplementación de calcio, se tienden a algunos casos a corregir estos casos de hipertensión o el tema en las gestantes, ¿ya? Y sí actúa cuando hay un bajo consumo de eso. Y lamentablemente acá en Perú somos un país con bajo consumo de alimentos fuente de calcio. Entonces hay más riesgo de estos casos de hipertensión, eclampsia, preeclampsia durante la etapa de la gestación. Y los alimentos que mayormente tienen calcio es todo el tema de los lácteos, leche, yogur, queso, vienen las sardinas y algunos alimentos de hojas verdes, como es el brócoli y la selga, que también tienen, bueno, y el tema de las almendras, que tienen calcio. Hay un tema que tiene que ver, sí, algunos alimentos vegetales que van a ver, que son fuente de calcio, sí son fuente de calcio, pero hay un tema de biodisponibilidad. ¿Qué significa la biodisponibilidad? De que todo ese calcio que ustedes ven en el contenido, de su contenido nutricional de ese alimento, no se va a absorber si es de origen animal, vegetal, perdón, no se absorbe al 100%. Su tasa de absorción es mínima. ¿Ya? Con respecto a la leche, sí, se absorbe, tiene una mejor absorción por el carbohidrato presente, que es la lactosa. La lactosa es el medio por el cual genera una mejor absorción del calcio, ya cuando se ingiere el tema de la leche. El consumo de alimentos de origen animal, ricos en vitamina A principalmente. Esta vitamina es esencial para el crecimiento, la protección de la mucosa, sistema digestivo y respiratorio, y para la defensa contra infecciones que afectan a la madre y el niño. En ese sentido, nosotros debemos fomentar el consumo de alimentos que sean fuente de vitamina A. Y dentro de eso vamos a encontrar todo el tema de pescado, vísceras, el huevo, los productos lácteos, las carnes, las aves también que tienen vitamina A. Y también están los carotenoides, ¿no? Los carotenoides, está el zapallo, está la zanahoria, tienes también ahí el camote, ya que también son fuente de vitamina A. Acá el aguaje también es una buena fuente de vitamina A. Y los alimentos también tenemos que ver que es principalmente el zinc, ¿ya? El zinc lo encontramos principalmente en todo lo que es la carne roja, mariscos y vísceras. ¿Ya? Este micronutriente, hay una relación con la mejora del peso y la talla del niño al nacer. ¿Ya? Si hay buena ingesta de zinc, el niño se va a tener un feto con un mejor peso y talla. ¿Por qué hay una relación? Principalmente, ¿por qué? Porque principalmente están en los alimentos fuentes de proteína. Fuente de proteína. Hay otro también, es el tema del consumo de frutas y verduras, que son fuentes de fibra. El aumento del consumo de aguas y otros electrolitos y alimentos ricos en fibra van a ayudar a prevenir el estreñimiento tanto en la mujer gestante como en la mujer que debe lactar. Y es recomendable el consumo de cereales, granos enteros, productos integrales, frijoles, frutas, verduras, que son las que tienen un alto contenido de fibra. Ya, entonces,
La recomendación de fibra principalmente varía entre 25 a 30 miligramos por día. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo cubrir mi requerimiento de fibra? Sí se puede recubrir siempre y cuando yo tenga, bueno, consumir 2 porciones, casi estamos hablando de 200 gramos de ensalada fresca en el almuerzo y 200 gramos de ensalada fresca en la cena, fresca cocida, ¿ya? Adicionado más con unas 3 raciones de frutas. Bueno, puede ser la ración, hablamos de una manzana, una pera, hablamos de una tajada de papaya, esa es una ración. 3 raciones de fruta y 2 raciones de verduras. Con ese tipo de alimentación y acompañado de alimentos integrales como es la avena, consumir frijol, puedo cubrir mis requerimientos de de fibra, ¿ya? Dietaria. De ahí viene un tema de la suplementación. El hierro no se puede, el requerimiento de hierro de una gestante no se puede cubrir con la dieta. Ya, lamentablemente no se puede porque es demasiado alta la demanda de hierro en la etapa de la gestación. Entonces, por eso se opta con la suplementación, que es hierro más ácido fólico durante la semana 14 de gestación hasta los 2 meses posteriores al parto. Y siempre se recomienda esa etapa. La dosis diaria de hierro son de 300 miligramos, que, bueno, es la presentación, pero tiene 60 miligramos de hierro elemental. Viene la suplementación de ácido fólico, ¿ya? Que se da desde las 0 semanas hasta las 13 semanas de gestación, que es de 0.5 miligramos. ¿Ya? Y a partir de las 14 semanas, de las 14 semanas siempre va combinado con el ácido fólico, con el hierro, perdón, el ácido fólico con el hierro, a partir de las 14 semanas. Y eso lo brinda el Ministerio de Salud. También está la suplementación con calcio, de una forma profiláctica, que se da 2 gramos por día, y se brinda a partir de las 20 semanas de gestación, hasta el parto. Hay un tema que sí debemos tener bastante hincapié, que es el tema de promover el consumo diario de sal yodada en zonas de sierra y selva. ¿Por qué decimos promover el consumo? Porque en estas zonas, principalmente todo el tema de la sierra, por el tema de los Andes, ¿ya? Y la selva por el tema de las lluvias, estas están expuestas permanentemente al riesgo de sufrir deficiencia de yodo, pues los suelos son pobres en este mineral, ¿ya? Y por ello los alimentos que se producen en estas zonas no tienen buena cantidad de yodo necesaria para satisfacer los requerimientos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la parte de la sierra, en los Andes, tenemos los cerros, y con la lluvia, lo que hace la lluvia es lavar la tierra y arrastra los nutrientes de esa tierra. Y uno de los nutrientes que principalmente se pierde es el yodo. ¿Ya? Entonces, ese suelo no tiene yodo. Entonces, siembras una planta y esa planta sale con deficiencia de yodo. Y el animal que se alimenta con esa planta es deficiente, tiene deficiencia de yodo. Entonces, tú lo ingieres y no estás consumiendo el yodo necesario. En el caso de la selva, en la selva también hay lluvias. ¿Ya? Y en esa parte de la lluvia también tenemos nosotros en la parte del suelo, el suelo tiene la capa del suelo de acá de la parte de la selva, la capa del suelo fértil es delgada, no es un suelo fértil abundante que digamos. Pongamos un ejemplo, una persona que quiera hace su chacra en una zona, invade una parte del bosque, tala los árboles, poda. En la primera cosecha vas a ver que sus frutos, bueno, cualquier cosa que ellos planten, los frutos de lo que ellos están plantando van a salir con buena calidad. Pero en la segunda, tercera o cuarta cosecha, ya la calidad del suelo se empieza a deteriorar.
se deteriora. Entonces, por el tema propiamente de las lluvias, y empiezan a tener deficiencia de yodo. Por eso siempre se recomienda el consumo de sal yodada en estas zonas, tanto de sierra y selva. El yodo en la gestante es de 250 microgramos y mayormente son ricos en las zonas de costa, donde están los alimentos marinos, las algas marinas, ostras, atún y el tema de la sal, ¿no? La sal. Acá tenemos unos ejemplos de refrigerios. Por ejemplo, en esta parte de un refrigerio de un pescado con su plátano asado y un refresco de camu camu y una manzana, estamos aportando casi 292 kilocalorías, que es en promedio las necesidades para una persona del segundo trimestre, un embarazo del segundo trimestre, ¿no? En el primer trimestre es 85 calorías. Igualito acá, por ejemplo, una yuca rellena con pollo, un refresco de cocona y una manzana, me aporta en promedio 268 kilocalorías. Cuando me está aportando 1.2 miligramos de hierro, ya, principalmente es por el tema del pollo. Igualito un pan con huevo encebollado, una chicha morada y una guayaba, 225 calorías, y me está aportando un poquito más de hierro, 5.5 miligramos. ¿Por qué está aumentando más? Por ese tema del alimento, que es el hígado. Si yo uso, por ejemplo, una tortilla de choclo con camote y refresco de carambola, más manzana, ya te está aportando 292 kilocalorías. Ahora, ¿cómo debería ser la comida de la gestante? ¿Debería ser distinta a la de su alimentación? Bueno, si su alimentación es variada y ha sido variada y sana, no debería ser distinta. Pero si su alimentación de la persona antes de su embarazo era desordenada y ahora que está embarazada, tiene que cambiar un poco su forma de alimentar, comer un poco más sano, se puede decir. Y dentro de eso, nosotros hacemos una recomendación que tenga una buena fuente de proteína. Dentro de eso, optar por el tema pescados de la región, como es acá el caso del bagre, como un sudado de bagre, una porción de arroz, acompañado con una porción pequeña de carbohidrato, que es el plátano y el arroz. ¿Ya? Esto, por ejemplo, me está aportando 625 kilocalorías, ¿ya? En promedio, para un almuerzo. ¿Es aceptable? Sí, sí es aceptable esa cantidad de calorías para un almuerzo. ¿Por qué? Porque una gestante debería necesitar en promedio, lo mínimo que debe comer por día son 1800 calorías. Desayuno, almuerzo y cena. Entonces, si yo tengo ya 652 kilocalorías, me está faltando casi 1200, 1100 calorías entre desayuno, almuerzo y media mañana. Sí, en el desayuno siempre estamos trabajando entre 300 a 400 calorías y en la cena también entre 400 a 500 calorías y un refrigerio de 200 a 300 calorías. Y con eso puedo llegar a mi requerimiento. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo estamos aportando ya 4.3 miligramos de hierro. Estamos tratando de aportar una buena cantidad, 28 gramos de proteína. Estamos aportando zinc, ¿ya? Retinol, vitamina A. Este tipo de patarasca de palometa, por ejemplo, puede ser para una cena, ¿ya? Para una cena puede ser esa parte o puede ser como parte de un almuerzo, ¿ya? Que en promedio me aporta 600 calorías, igual 1.5 miligramos de zinc, 4.5 miligramos de hierro, ¿ya? ¿Qué es lo que tendría que hacer acá la gestante para poder complementar como parte del hecho? Puedo acompañarle con una fruta y solamente ponerle agua. Solo ponerle agua nada más. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo un refresco de cocona, por ejemplo, el refresco de cocona, si lo hago bien espeso, me está aportando casi 100 calorías, 120 calorías. Porque estoy poniendo azúcar y estoy poniendo la pulpa.
¿ya? Y esa coco no es una buena fuente de carbohidrato. Entonces, es demasiado. Entonces, por eso siempre tratamos, ya tenemos un plato acá, pero si tú le agregas otras cosas más, ya empiezas a elevar el requerimiento calórico y eso va a generar un excedente. Y ese excedente va a generar que la persona empiece a aumentar más peso de lo debido. Otro ejemplo, por ejemplo, el picadillo de pescado de encella con frijol, con guiso de frijol, y acompañado con arroz, que en promedio me está dando 663 kilocalorías, 3.2 miligramos de zinc, 6.2 miligramos de hierro. Hay más hierro, ¿por qué? Porque el catempeso tiene hierro, más la doncella. ¿Ya? Esta parte, por ejemplo, acá, es una buena combinación que siempre se hace. ¿Qué quiero decir con una combinación que siempre se hace? Por el tema de que en la parte de acá de la selva sí se ha visto que las personas tienden a tener una buena combinación de la menestra con el frijol. ¿Ya? Sí es una buena combinación de esos alimentos. ¿Ya? Y a veces le agregan su pescado, su pollo, que hay mayormente ese tipo de comidas que hay. ¿Ya? Pero lo que pasa es que aparte de eso lo acompañan con yuca, lo acompañan con frijol, ¿ya? Al acompañar con yuca con frijol ya estás excediendo el tema, la cantidad calórica para ese tiempo de comida. Entonces, ese plato se puede convertir de 600 calorías, puede llegar a 1200, 1300 calorías. Para ese momento de comida es demasiado. ¿Ya? Uno, ¿por qué? Porque estás dando una cantidad de carbohidrato acá, otra cantidad de carbohidrato acá, acompáñale con otra cosa, carbohidrato más acá. Esa cantidad de carbohidrato va a estimular la producción, la glucosa, vas a generar una glucosa propiamente demasiado elevada. Y vas a generar una hiperinsulinemia, o el cuerpo va a liberar más insulina para poder normalizar esa carga de carbohidratos que estoy comiendo en ese tiempo de comida. ¿Ya? Entonces, por eso siempre se aconseja tratar de controlar las porciones en el tiempo, en ese momento de comida, no hacer uso o abuso, como es el caso del arroz chauf. El arroz chauf es todo arroz lleno, entonces es demasiada cantidad de carbohidratos que está en ese tiempo de comida y es demasiado energético, entonces es demasiada para esa persona. Y ahorita pasa con los panes, ya esos panes regionales de 18, 20 soles, también son buena cantidad de carbohidratos que es demasiado calórico. Entonces, si vas a consumir eso, que sea una porción pequeña, acompañado siempre con una verdura, para que puedas tener una alimentación más sana. Y eso puede repercutir en el estado nutricional del futuro bebé. ¿Ya? El tener un niño mayor de 4 kilos no es un niño sano, es un niño ya macrosómico, pues van a nacer como un tipo de patología a futuro. Se están haciendo investigaciones con el tema de la programación fetal. La programación fetal, ¿qué quiere decir? Cómo la mamá se alimentaba, la forma como se alimenta la mamá o cómo se alimentaba la mamá antes de embarazarse, antes del embarazo, durante el embarazo, va a generar una expresión en el bebé. Para que el bebé pueda metabolizar los nutrientes, cómo va a metabolizar sus carbohidratos, cómo va a metabolizar la proteína y cómo va a metabolizar la grasa. Y al final el niño tiende a largo plazo a ser un niño con mayor probabilidad de obesidad, mayor probabilidad de riesgo de padecer diabetes o otro tipo de enfermedades metabólicas. Ya, con eso con eso sería todo por toda la presentación. Vamos a ver las preguntas. Podemos dar 2 minutos, nutricionista, para que puedan dejar sus preguntas en el chat si tuvieran. Ya, está bien, 2 minutos voy a esperar, ¿ya?
En vista de que no hay preguntas, reiteramos el agradecimiento al nutricionista Andy Gabriel Gutiérrez Quispe por su colaboración y participación, y al público en general por su presencia síncrona en esta ponencia. También los invitamos a la ponencia que se va a realizar el día de mañana a las 7 p.m. a cargo de la obstetra Silvia Sandoval Guerrero con el tema llamados de alerta en el embarazo. Muchas gracias y buenas tardes. Disculpe, una pregunta. ¿Cómo se hace con el tema de la asistencia? La asistencia se va a estar evaluando en las próximas ponencias. Ok, gracias.